puedes pensar 10 veces más rápido que cualquier persona, que nunca te cansas, que no te enfermas y que incluso podrías vivir más de 100 años. Todo esto no gracias a la evolución natural, sino a la tecnología. Ahora imagina que estas mejoras no son obligatorias, pero que todos a tu alrededor comienzan a usarlas. En la escuela, en el trabajo, en la vida diaria. Poco a poco no mejorar empieza a verse como quedarse atrás. Lo que antes era una opción se convierte en una exigencia silenciosa. Hoy la ciencia avanza tan rápido que no solo busca curar enfermedades, sino optimizar al ser humano. Ya no hablamos solo de sobrevivir, sino de rendir más, pensar mejor y vivir más tiempo. A esta idea se le llama transhumanismo. Este concepto nos coloca frente a un dilema profundo. ¿Hasta qué punto mejorar al ser humano sigue siendo humano? ¿En qué momento la ayuda tecnológica se convierte en una transformación radical de nuestra identidad? Estas preguntas no solo pertenecen al futuro, ya están presentes hoy, en decisiones médicas, científicas y sociales, que afectan nuestra forma de vivir. Desde el uso de medicamentos para mejorar el rendimiento, hasta la edición genética, el debate ya está en marcha. El filósofo Yuval Noah Harari, historiador israelí nacido en 1976 y autor de Sapiens y Homo Deus, advierte que la humanidad podría dividirse en distintas categorías biológicas. Para Harari, el gran riesgo no es solo tecnológico, sino ético. ¿Quién controla esas máquinas y con qué fines? Por eso, hablar de transhumanismo no es hablar de ciencia ficción, sino de nuestro presente y de nuestras decisiones que marcarán rumbo de la humanidad. En este video exploraremos el transhumanismo desde una mirada ética, metafísica y existencial, para reflexionar juntos sobre el futuro de la humanidad y sobre quiénes podríamos llegar a ser. ¿Qué es el transhumanismo? El transhumanismo es una corriente filosófica, científica y cultural que propone utilizar la tecnología para superar las limitaciones biológicas del ser humano. No se conforma con curar enfermedades, sino que busca mejorar capacidades físicas, cognitivas y emocionales. Esta idea parte de una premisa sencilla. El ser humano no está terminado. Siempre ha buscado ir más allá de sus límites, y la tecnología es hoy su principal herramienta para lograrlo. Aunque el término transhumanismo se popularizó en el siglo XX, el deseo que lo impulsa es antiguo. Desde la mitología, donde se buscaba la inmortalidad, hasta la medicina moderna, el ser humano ha soñado con vencer el dolor, el envejecimiento y la muerte. La diferencia es que ahora estos sueños parecen técnicamente posibles. Uno de los pensadores más influyentes del transhumanismo es Nick Bostrom. Nick Bostrom es un filósofo sueco, nacido en 1973. Es profesor de la Universidad de Oxford y fundador del Instituto para el Futuro de la Humanidad. Sus investigaciones se centran en la mejora humana, la inteligencia artificial y los riesgos existenciales. Bostrom sostiene que, si se usa de forma responsable, la tecnología puede reducir el sufrimiento humano y ampliar nuevas oportunidades como especie. Por ejemplo, hoy existen personas con implantes cocleares que pueden oír, prótesis robóticas que pueden responder al pensamiento y ensayos de edición genética orientados a eliminar enfermedades hereditarias. Estos avances muestran que el transhumanismo no es ciencia ficción, es un proceso que ya está en marcha y que plantea preguntas profundas sobre nuestro futuro. Para comprender el concepto de mejora humana dentro del transhumanismo, es necesario diferenciarlo de las intervenciones médicas tradicionales. Mientras que la medicina terapéutica busca diagnosticar, prevenir o tratar enfermedades, la mejora humana apunta a modificar o potenciar características humanas más allá de lo estrictamente necesario para la salud. Uno de los ámbitos donde este debate se vuelve especialmente relevante es la genética. Las intervenciones genéticas con fines diagnósticos o terapéuticos han sido ampliamente aceptadas en la medicina contemporánea. Sin embargo, cuando estas técnicas se orientan a introducir cambios deliberados en función de preferencias, como por ejemplo relacionadas con capacidades físicas, cognitivas o rasgos deseados por los padres, entramos en el terreno del mejoramiento humano, una idea cercana a ciertas posturas transhumanistas. Un punto de inflexión en este campo ha sido el desarrollo de la técnica CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética más precisa.
accesible y eficiente que métodos anteriores. A diferencia de tecnologías previas, CRISPR permite realizar modificaciones específicas en el ADN mediante el uso de moléculas guía, lo que ha transformado la investigación genética y ha abierto la posibilidad de realizar cambios estructurales en el genoma humano. Estas capacidades no solo alimentan las ideas de perfeccionamiento humano propias del transhumanismo, sino que también plantean escenarios más radicales, vinculados incluso al posthumanismo, al imaginar la posibilidad futura de introducir genes nuevos o alteraciones profundas en la especie humana. Un caso que evidenció tanto el potencial como los riesgos éticos de estas tecnologías ocurrió en el 2018, cuando el investigador Ha Jiankui anunció la modificación genética de embriones humanos con el objetivo de conferir resistencia al VIH. Este hecho fue ampliamente condenado por la comunidad científica y las autoridades debido a la falta de garantías éticas, científicas y legales, y puso de manifiesto que el problema no es solo lo que la tecnología permite hacer, sino cuándo y bajo qué condiciones debería hacerse. En este contexto, el debate sobre la mejora humana deja de ser puramente técnico y se convierte en una cuestión ética central. ¿Hasta qué punto es legítimo modificar la naturaleza humana para mejorarla? Lo que hoy parece científicamente arriesgado o socialmente inaceptable podría ser viable en el mediano plazo. Por ello, el concepto de mejora humana no es neutral, sino que está profundamente condicionado por valores sociales, culturales y morales. A partir de estas posibilidades científicas, la pregunta central deja de ser únicamente técnica y se vuelve filosófica. Desde un enfoque filosófico favorable, algunos pensadores sostienen que la mejora humana no solo es aceptable, sino moralmente justificable, cuando contribuye a reducir el sufrimiento y a aumentar el bienestar. Uno de los filósofos más representativos en el debate contemporáneo de esta postura es Julian Savulescu, reconocido por su trabajo en el campo de la bioética. Savulescu parte de la idea de que la ética no debe limitarse a aceptar pasivamente las condiciones biológicas con las que nacemos. Parafraseando su postura, sostiene que si la ciencia nos ofrece medios seguros para mejorar la vida humana, tenemos una razón moral para utilizarlos, especialmente cuando permiten prevenir daños graves o ampliar las oportunidades de desarrollo personal. Desde esta perspectiva, negarse a emplear tecnologías que podrían evitar enfermedades, mejorar capacidades cognitivas o emocionales o aumentar la calidad de vida podría considerarse una forma de irresponsabilidad ética. La mejora humana entonces no sería una amenaza, sino una expresión del compromiso moral con el bienestar humano. Entre las ideas centrales de este enfoque se encuentran la reducción del sufrimiento, la autonomía individual y la libertad de elección. Savulescu sostiene que cada persona debería tener el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y su propia mente, siempre que no cause un daño injustificado a otros. Un ejemplo que suele mencionarse es el uso de tecnologías que permiten a personas con discapacidades motoras recuperar la movilidad mediante implantes o exoesqueletos. Desde esta mirada filosófica, estas intervenciones no deshumanizan, sino que restauran o amplían las capacidades necesarias para una vida plena. Desde esta postura, mejorar al ser humano no implica perder su humanidad, sino asumir de manera responsable el potencial de la ciencia para promover una vida mejor. Sin embargo, esta visión filosófica favorable no es compartida por todos. Junto a las promesas del transhumanismo, también surgen posturas críticas que advierten sobre los riesgos éticos, sociales y políticos de la mejora humana. Uno de los filósofos más influyentes en esta crítica es Francis Fukuyama. Fukuyama sostiene que existe una condición humana compartida que fundamenta nuestra igualdad moral. Desde su perspectiva, advierte que alterar profundamente la naturaleza humana mediante la biotecnología podría debilitar los principios de dignidad e igualdad sobre los que se sostienen nuestras sociedades. Uno de los principales
riesgos que señala es la desigualdad social. Si las mejoras biotecnológicas solo están disponibles para ciertos sectores, podrían surgir diferencias biológicas permanentes entre las personas, creando una división entre humanos mejorados y no mejorados. Otro aspecto crítico es la identidad personal. Si las capacidades cognitivas, emocionales o físicas pueden ser modificadas de manera radical, surge una pregunta filosófica fundamental. ¿Seguimos siendo la misma persona después de una mejora profunda? Además, Fukuyama advierte sobre una posible presión social indirecta. En un contexto donde mejorar sea técnicamente posible, no hacerlo podría interpretarse como una falta de responsabilidad, lo que convertiría una elección personal en una obligación social. Por ejemplo, si la mejora de la concentración o del rendimiento intelectual se vuelve común, quienes decidan no modificar su cuerpo o su mente podrían quedar en desventaja académica o laboral, aún sin haberlo elegido libremente. Y desde este enfoque crítico se advierte que el transhumanismo puede fomentar una visión del ser humano como un objeto que debe ser optimizado constantemente, olvidando su valor intrínseco y su dimensión moral. Desde esta perspectiva filosófica, el verdadero peligro no es la tecnología en sí, sino la forma en que puede redefinir lo que entendemos por una vida humana digna y valiosa. El debate sobre el transhumanismo no ofrece respuestas simples, más bien nos enfrenta a decisiones profundas sobre el futuro de la humanidad. Metafísica y existencia. ¿Qué significa ser humano? Cuando analizamos el transhumanismo desde una perspectiva filosófica, esta pregunta cambia, ya que no solo se trata de lo que la tecnología puede hacer, sino en qué es lo que nos hace verdaderamente humanos. Hoy en día, la tecnología está en casi todo lado, los estudios, el trabajo y la vida diaria. El problema no es usarla, sino el depender tanto de ella hace que empecemos a ver al ser humano como algo que siempre debe mejorar y rendir más. Por ello, ahora cita el filósofo Martin Heidegger, que nos dice: el mayor peligro no es la tecnología, sino olvidar lo que significa ser humano. Heidegger nos advierte que el problema no es la tecnología, sino que las personas empiecen a verse como máquinas que deben ser cada vez más eficientes. Si solo pensamos en ser productivos y perfectos, podemos olvidar cosas importantes como el pensar, sentir y darle sentido a nuestra vida. Desde esta idea, el transhumanismo podría hacer que se valore más la perfección que la experiencia humana, dejando de lado la reflexión y la autenticidad. Por otro lado, el filósofo Jean-Paul Sartre nos dice: el humano no es otra cosa que lo que él hace. Este filósofo nos dice que el ser humano no nace con una esencia fija, sino que se define por sus decisiones, por lo que elegimos ser. Aplicando el transhumanismo, esto nos lleva a preguntarnos si estas mejoras realmente nos hacen más libres, si estas mejoras nos ayudan, o si poco a poco nos obligan a seguir un modelo ideal. Además, el error, la fragilidad y los límites también forman parte de la vida. Gracias a ellos aprendemos, maduramos, entendemos a los demás. Es parte del desarrollo humano. Por eso, aunque la tecnología puede ayudarnos mucho, la pregunta sigue abierta. Si podemos cambiar casi todo con la tecnología, ¿qué cosas no deberíamos perder para seguir siendo humanos? Como conclusión, el transhumanismo nos hace pensar en una de las preguntas más importantes de hoy. No se trata solo si podemos mejorar al ser humano con tecnología, sino de cómo y hasta dónde hacerlo. A lo largo de este tema, vimos que la tecnología puede ayudar mucho, puede reducir el sufrimiento, mejorar la salud y hacer la vida más fácil. Para muchas personas, estos avances son una gran oportunidad para vivir mejor. Pero también existen riesgos. El transhumanismo puede aumentar las desigualdades y generar presión para que todos tengamos que mejorar, solo para poder encajar en la sociedad. Además, muchas cosas que nos hacen humanos nacen de nuestros límites. Por ejemplo, el esfuerzo, el error, la empatía y la superación son parte de ellas. Si eliminamos todo esto, podríamos perder parte del sentido de la vida. Tal vez el verdadero
reto no sea ser perfectos, sino aprender a usar la tecnología con responsabilidad y por ello les dejo una pregunta. ¿El transhumanismo es un avance para reducir el sufrimiento humano o es un riesgo que podría hacernos perder aquello que nos define?